Plantas que florecen antes o después de lo que se esperaba, pero siempre a destiempo. Árboles que son testigos del cambio climático, lo sufren e intentan adaptarse a él. ¿Qué mejor lugar para observar esas fases fenológicas que el Real Jardín Botánico de Córdoba, donde se puede ver la relación entre los factores climáticos y los ciclos de los seres vivos? Las plantas están sufriendo cambios por las elevadas temperaturas, ese aumento de las temperaturas, y también, sobre todo, por la falta de disponibilidad de agua. Y entonces estamos observando distintos comportamientos incluso en las plantas herbáceas, que necesitan más disponibilidad de agua y a veces aguantan un tiempo hasta poder florecer. Por lo tanto, ya no es tanto adelanto, sino incluso se retrasan. El aumento de las temperaturas está provocando que las temperaturas mínimas del invierno sean más altas. Las plantas necesitan romper un periodo durmiente durante el verano y el otoño. Ese frío que necesitan las plantas a veces ya nos preocupa de que no llegue, o que no llegue en el momento. Entonces estamos observando cómo algunas de estas plantas, por ejemplo las encinas, a veces florecen durante el otoño y ya pierden efectividad también para la próxima floración de primavera. Por lo tanto, es un problema que se está observando más recientemente. Carmen Galán es catedrática de Botánica de la Universidad de Córdoba. Experta en polen y alergias, ha publicado diversos libros y coordina desde hace años la Red Española de Aerobiología. El hecho de que algunas plantas estén adelantando su periodo de floración y otras lo estén retrasando, hace que coincidan distintas especies al mismo tiempo. Y entonces estamos expuestos a cantidades enormes de polen de distintas especies, pero que están provocando problemas de alergia. Otra de las preocupaciones es la desaparición de algunas especies que no consiguen adaptarse a las nuevas condiciones. Es el caso del boc balear, una especie endémica que se localiza en Málaga y Granada. Sus hojas condensan la humedad de un tipo de niebla que se da en esa zona. Un fenómeno meteorológico, el de esa niebla especial, que cada vez se produce menos. Sin ese aporte extra de agua veraniega, el boc balear va a desaparecer. Nuestros modelos matemáticos, nuestros cálculos, nuestras predicciones advierten que para el año 2050 o 2100, con esos rangos de resolución temporal, pues seguramente desaparezca. Con lo que no solo conlleva para la especie en sí misma, sino para la comunidad, para las bojedas. José Luis Quero es profesor universitario de Ingeniería Forestal y lleva la dirección técnica del Jardín Botánico de Córdoba. La fenología es una rama de la ciencia que se dedica a estudiar los diferentes estadios demográficos de las plantas y de los animales también. Al igual que los seres humanos, nacemos, crecemos, nos reproducimos, pues las plantas y los animales pues también tenemos unos estadios que son pues la floración, la fructificación, el crecimiento vegetativo. Si hay mayores sequías o adelantos de calor o picos de frío, es decir, eventos extremos que con el cambio climático se están produciendo en nuestras latitudes, concretamente en Andalucía, pues todo eso va a tener una repercusión en ese crecimiento vegetativo, en la emergencia de las plantas, en la producción de frutos. Afecta de una manera importante, sobre todo en temas de cultivo para las cosechas. Las plantas están intentando adaptarse a estos cambios, pero los cambios están ocurriendo a una velocidad tan grande que a veces es difícil. Entonces la producción de frutos pues a veces se genera antes o después de cuando debe y además es menos intenso. Los cambios en la naturaleza tienen implicaciones de carácter ecológico. Las especies invasoras de los ríos son un ejemplo, pero también tienen consecuencias agronómicas, sociales o económicas. Se me ocurre un ejemplo muy palmario que sería pues, la floración de los cerezos en el Jerte, en el Valle del Jerte. Tiene unas implicaciones turísticas muy importantes y cualquier alteración de la fenología, es decir, de la floración de los cerezos del Jerte, puede implicar unos condicionantes socioeconómicos importantes a la comarca.
Las especies mediterráneas, como las que tenemos aquí rodeándonos, pues son especies muy conservativas en la respuesta. Ellas siempre van a responder de una manera más pausada, porque digamos tienen unas adaptaciones a climas muy extremos y no quieren responder bruscamente a cambios. Especies alóctonas que tienen potencial invasor sí que son muy reactivas a los cambios en el clima. Se me ocurre, por ejemplo, las plantas acuáticas invasoras que están alterando mucho las dinámicas fluviales y la hidrología de nuestros ríos y embalses, ¿no? Especies que bueno, pues reaccionan muy bien a cambios, a aumento de calor, etcétera, y crecen muy bien, pero claro, compiten con las especies alóctonas, que sí que son las que mantienen el equilibrio ecosistémico, ¿no? Precisamente el Jardín Botánico de Córdoba realiza un proyecto con especies acuáticas autóctonas. Se llama Del cloro a la biodiversidad, para transformar fuentes urbanas en espacios con vida. Consiste básicamente en eliminar el cloro de fuentes y fontines, especialmente del medio urbano, y mantener el agua clara en una fase transparente con biodiversidad. La biodiversidad natural, tanto de plantas autóctonas que tenemos en la península ibérica, microorganismos y fauna. Nosotros lo que nos fijamos es lo que hay ya en una charca natural en el campo que todos conocemos, que suelen estar bastante bien conservadas, transparentes, con muchísimos organismos, y lo que hicimos es copiarlo. No solo hemos naturalizado fuentes dentro del jardín, los 5 estanques, sino que el proyecto saltó a la ciudad y a día de hoy hemos naturalizado unos 22 espacios, tanto en Córdoba capital como en la provincia. Lo primero que hicieron fue recoger de la naturaleza diversas especies de plantas y criarlas en vivero. Después, adecuar las fuentes que se iban a renaturalizar y llenarlas de plantas por estratos. La unión de todas es lo que mantiene la fuente limpia sin necesidad de cloro. Lo que tú creas es un punto de biodiversidad importantísima. Nosotros hemos catalogado prácticamente 100 especies en las distintas fuentes. Plantas, microorganismos, vertebrados. Estás creando puntos muy importantes de naturaleza y muy accesibles para cualquier persona de las ciudades. Está claro que se rebaja la temperatura de los espacios circundantes, un mayor aumento de número de especies, ¿no? de flora por supuesto, pero no solo de flora, de fauna asociada a esas plantas. Quisimos comprobar si la existencia de mosquitos en las fuentes naturalizadas era un problema y nos dimos cuenta que no, que el mosquito tigre es inexistente y el mosquito común, que es el más frecuente, es muy poco relevante la existencia de larvas de mosquitos. Esto es porque tienen sus depredadores naturales. En muchos casos, para preservar la biodiversidad, solo hay que dejar que la naturaleza actúe. Las fuentes del botánico son un buen ejemplo.